Lucas 22, versículo 3 en adelante, dice la palabra: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario santificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Padre, te damos gracias en esa noche. Señor, te pedimos que nos ayudes a que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén receptivos al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Hace unos días atrás estuvimos recordando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que nos narra las Escrituras y que a lo largo de la historia se ha estipulado una cierta fecha que a nivel mundial se recuerda. Y lo estuvimos celebrando justo el fin de semana pasado, la crucifixión, pero también la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy quiero irme un poquito más atrás de lo sucedido el día que el Señor fue entregado. Precisamente el día anterior, lo que sucedió el día anterior de que Jesús fue entregado. Dice la palabra que justo era el día en que se preparaba todo lo necesario para celebrar la Pascua. La Pascua es una festividad que los judíos tienen para recordar ese momento en que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Un tiempo para agradecer, un tiempo para celebrar, un tiempo para darle la gloria a Dios por haberles rescatado de la esclavitud. Y estaba preparándose todo para la Pascua, y Jesús estaba preparando todo para una cena. Y le dice a los discípulos: yo he anhelado celebrar este día con ustedes. Y los discípulos le dicen: Señor, maestro, ¿dónde preparamos la Pascua? Jesús le dio unas instrucciones de dónde hacerlo. Por lo que el Señor, dice la Escritura, que les expresó el anhelo de su corazón de celebrar esa cena con ellos. Y dice la Escritura que a partir de ahí se instituye lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. Particularmente cada iglesia hace lo que se conoce como la Santa Cena cada X tiempo. Nosotros la celebramos cada primer domingo del mes. Hay iglesias que lo hacen una vez al año, 2 veces al año, quizás más veces que nosotros, pero no hay un parámetro para decir que tantas veces se tiene que celebrar.
La Biblia dice, ¿verdad?, que cada vez que lo hagamos, es decir, es un momento en donde nosotros recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz. De hecho, nosotros particularmente en casa, hay momentos que estamos en casa y vamos a tomar alimentos y mi esposa prepara los elementos para participar de la cena como familia, ¿verdad? Y muchas veces lo hacemos mi esposa, mis hijos y yo ahí en el hogar. Porque es algo que también lo estamos instituyendo con nuestros hijos de manera particular en casa. Pero la Biblia nos enseña acerca de lo que Jesús hizo el día en que estaban preparando para celebrar la Pascua, la cena del Señor. Pero hay algo particular que sucede en esta cena. En esta cena el Señor les recuerda una vez más que Él va a ser entregado, que Él va a ir a la cruz, que va a morir para entregar su vida por la humanidad. Eso es lo que la Escritura nos enseña, que mientras Él estaba cenando con ellos, Jesús les dice a los discípulos que va a ir a la cruz, que va a morir. Pero los discípulos pareciera, yo no sé, me puedo imaginar que a lo mejor estaban más concentrados en la comida que tenían frente a ellos. No sé con qué habrán celebrado esa noche, pero los discípulos no prestaron atención a lo que Jesús les estaba diciendo. Él les estaba diciendo que era necesario que Él fuera a la cruz. Era necesario que Él muriera. Era necesario que todo esto aconteciera y que todo esto pasara. Pero mientras el Señor estaba abriendo su corazón con sus discípulos, diciéndoles: yo voy a ir a la cruz, yo voy a morir, esto va a pasar, por favor, estén conmigo. Mire lo que sucede, nos narra la Escritura. Vamos al mismo capítulo, pero un poquito más adelante, versículo 24. Mientras Jesús abría su corazón de lo que iba a pasar, les dijo que alguien les iba a traicionar, que uno de los que estaba ahí con ellos les iba a traicionar. Pero en el versículo 24 dice: hubo también entre ellos un pleito, una diferencia sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, en que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Si me lo ponen en la versión NTV, versículo 24, vamos a leer cómo se expresa en esta versión. Porque Jesús les está abriendo el corazón. Voy a ir a la cruz, voy a morir. Pero los discípulos estaban en otros asuntos. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Oiga, Jesús estaba abriendo su corazón. Voy a la cruz, voy a morir. ¿Y sabe qué hacen los discípulos? Estaban discutiendo entre ellos para ver quién era el más importante. Dígame si no, esto habrá provocado algo en el corazón del maestro. Verso 25. Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Hasta el 27. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto que, y el líder debe ser. Vamos, léalo conmigo. No lo quiere leer, el 26. Vamos a leerlo juntos. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto, y el líder. 27. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Oiga, dijeran los puertorriqueños, estos discípulos sí que estaban bien caripelados, sin vergüenza. Jesús diciéndoles: voy a ir a la cruz,
voy a morir, mi sangre va a ser derramada por la humanidad. Y los discípulos estaban peleando que quién era el más importante. Aleluya. Hoy en día, en estos tiempos en que vivimos, la iglesia, y no hablo solamente de esta iglesia, hablo del cuerpo de Cristo en la ciudad, en el país y en el mundo. Mientras el Señor nos ha advertido que Él fue a la cruz, pero que va a venir otra vez a por su pueblo, la iglesia se sigue peleando que quién es más importante. La iglesia en el mundo sigue viéndose y discutiendo entre ellos, tratando diferencia, que si las cosas materiales nos hacen más importantes, que si tenemos cosas materiales o no nos hacen más importante, cuando todo eso se va a quedar. Hoy en día se predica tanto un evangelio de prosperidad, y no me quiero dar a malinterpretar. Creemos en un Dios que prospera, pero hoy se dice, ¿verdad?, que el cristiano no fue hecho para sufrir, que el cristiano que es hijo de Dios no tiene por qué pasar escasez. Oiga, ¿qué le podemos decir a los cristianos de China? ¿Qué le podemos decir a los cristianos que están en la sierra de los países? ¿Qué le podemos decir a los cristianos que allá en Corea del Norte están dando sus vidas por el evangelio? Jesús no fue lo que predicó, pero la iglesia hoy en día está distraída, como los discípulos estaban distraídos en esa cena. Los discípulos no atendieron lo que Jesús les decía. Jesús abrió su corazón. Si usted lee más adelante, dice que después de cenar, Él se apartó, se fue a orar, y su angustia era tal que su sudor caía como gotas de sangre. Pero los discípulos se peleaban por el pedazo de pollo con tajada que estaba ahí, que quién se comía la pupusa que quedaba. Y si eran como yo, a veces cuando algo se quedó en la mesa, digo, está un huerfanito, para que no esté solo, mejor me lo como. Cuando yo veo el último taco y no veo que nadie lo agarro, digo, ay, pobre huerfanito, mejor me lo como, para que no haya ningún taco solo ahí en la mesa. Pero los discípulos estaban enfocados en ellos mismos. Y hoy hay una iglesia que en estos tiempos se preocupa más por sí mismo que por servir a Dios, por buscar de Dios, por acercarse más a Dios. Y estamos tan ensimismados que no nos damos cuenta lo que Cristo está hablando, lo que el Espíritu Santo está hablando para estos tiempos, y nos podemos perder la oportunidad que Dios nos prepara para ser de bendición a una persona que quizás está a punto de quitarse la vida, para bendecir a una persona que quizás está en depresión, en una situación difícil. ¿Por qué? Porque estamos en nosotros. Y vuelvo al punto, yo creo en un Dios que prospera, pero cuando Él nos prospera, Él nos bendice, y dice la palabra que no añade tristeza alguna. Una cosa es que Él nos prospere y otra cosa es que nosotros estemos detrás de la prosperidad. No es lo que dice la palabra. Dice que las bendiciones nos van a seguir y nos van a alcanzar, que no vamos a perseguir las bendiciones. Imagínense a estos discípulos, el Señor cenando, el Señor angustiado. Les acababa de decir que en la mesa, si usted lee el versículo 21, el verso 21, un poquito atrás, dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Jesús le está diciendo, pero aquí en esta mesa, perdón, la NTV dice, pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el que me va a traicionar. En el 21, entre nosotros, dice Jesús, está sentado como un amigo el que me va a traicionar. 3 versículos después están peleando que quién es el mayor. Aleluya. Hoy te quiero hablar esta enseñanza bajo el tema el precio de ser discípulo. Porque un discípulo va a pagar un precio. Un seguidor, tantito le quedes mal, huye. Y hoy estamos tan enfocados en los likes. No me pusieron like. No estoy en contra de redes sociales. Sabemos que es muy bueno el uso de redes sociales, depende cómo lo usemos. Pero a veces estamos tan enfocados en tantos likes
que tantito seguimos a X persona en redes sociales, hace algo o dice algo que va en contra y lo dejamos de seguir. Ya no creemos. ¿Por qué? Porque somos seguidores y no somos discípulos. Un discípulo va a pasar un proceso. Un discípulo va a pagar el precio. Un discípulo se va a mantener. Y dicho sea de paso, un discípulo sembrado en una casa, aunque no lo saluden, se va a quedar y no va a decir me voy porque no me saludaron. Un discípulo líder no va a soltar un ministerio nada más por cualquier cosa. Este mes voy a traer enseñanzas para toda la iglesia, pero tenemos que crecer. Ya no podemos, desde hace tiempo yo les dije, en diciembre yo les dije que sentía una palabra para este año, que Dios iba a tratar con nuestro carácter y con nuestras actitudes. Está en diciembre, los videos de diciembre, no sé si se acuerdan, vayan a esos. Para el 2023 yo sentí una palabra que se los dije a la iglesia, y para el 2023 sentí la palabra, Dios va a tratar con nuestras convicciones. Pero este año Dios está tratando con nuestro carácter, con nuestras actitudes. Por eso el libro que estamos leyendo, Líderes, Servidores, la actitud. Este año Dios trata con nuestras actitudes, con nuestro carácter. Y Dios, Jesús estaba aquí viendo el carácter de los discípulos. Oiga, el maestro llorando, angustiándose, les dijo: entre aquí sentado conmigo está el que me va a traicionar. Y por ahí Jacobo, Zebedeo y con todos los demás peleándose. Mire lo que dice la palabra, Mateo 20:20. Vamos a Mateo 20:20. ¿Están aquí o ya se me fueron? Mateo 20:20. Dice la palabra: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Y les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes, y lo que ya vimos, les volvió a hablar de que el que quiere ser mayor sea el que más sirve. Imagínense a la mamá de Jacobo, Juan, por ahí, que llegó con sus niños de 38 y 40 años, sus bebés, aleluya. Y ella con Jesús: Señor, ¿no será que mi bebé de 38 y el de 40 se puedan sentar uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu reino? Mire lo que está pidiendo la mujer de Zebedeo, abogando por sus bebés de 38 y 40 años. Bueno, no, la Biblia no revela la edad, yo me estoy imaginando, pero tuvieron que ser de arriba de 30, porque cuando Jesús comienza su ministerio lo comienza alrededor de esa edad, 30 y tantos, 30. Bueno, y la palabra nos enseña, y Jesús tiene que volverles a decir, y dice la palabra que 10 de los discípulos se enojaron. Estos mismos niños, bebés de esta mujer, son los mismos que cuando ofendieron a Jesús le dijo: maestro, ¿no quieres que oremos y que descienda fuego del cielo para que consuma a estos que te han ofendido? Yo sé que en las iglesias, aquí no hay ninguno, amén, hijos del trueno. Pero allá Jesús tenía unos hijos del trueno. Y dice que así los apodó hijos del trueno. Les puso el apodo, los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque a veces, ¿verdad?, la reacción de ellos fue: no, es que no nos pueden ofender, que llueva fuego del cielo y los consuma. Y hay un autor que dice: cuidado cuando pedimos justicia. Porque muchas veces cuando es con nosotros pedimos: Señor, haz justicia. Pero si Dios obra en justicia, la gran mayoría de nosotros, creo yo, no estaríamos aquí. Lo que queremos es gracia. Por gracia sois salvos.
Pero aquí estaba el Señor tratando con los discípulos. Mira lo que dice Marcos 9:33. Vamos ahora a Marcos. Aleluya. Marcos 9:33. Se me fue Marcos de la Biblia. Ah, no, aquí está. Mateo, Marcos. Lo andaba yo buscando más adelante. Marcos 9, verso 33. Dice la palabra: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutían entre vosotros en el camino? Vamos a leerlo en la versión NTV. Si me lo pones, el 34 hasta el 37. Léalo conmigo ahí para que entremos en el contexto. Dice, pero ya Jesús les contesta, le pregunta en el 33, ¿qué discutían por el camino? El 34, pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más. Aleluya. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. 36 hasta el 37. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: todo el que recibe de mi Padre a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Mira lo que siguen discutiendo los discípulos. Y Jesús se da cuenta, ¿qué están discutiendo estos? Y les pregunta, ¿qué discutían por el camino? Y dice que no le respondieron, porque venían discutiendo sobre quién era el más importante. Y sabes que hoy en día necesitamos ser una iglesia que sabe pagar el precio de ser discípulo de Cristo. Yo creo en un Dios que prospera, pero no toda la vida vamos a vivir la prosperidad a como el mundo la ve. El mundo ve la prosperidad a que si tienes una buena mansión, un auto de lujo, una gran cuenta bancaria y tantas cosas. Yo sé que Dios nos bendice porque Él mismo lo dijo. Yo sé que a través del apóstol Pablo, deseo que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Y también Jesús mismo lo dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Pero en Marcos dice, dará el Espíritu Santo y buenas cosas a quien se lo pida. O sea, es un Dios que bendice. Pero no podemos solamente creer en algo que no está en la Escritura. Porque Jesús mismo dijo, cada día debes de tomar tu cruz y seguirme. Dijo, el que no se niegue a sí mismo no es digno de ser mi discípulo. Y el negarnos nos cuesta. Nos cuesta el negarnos. Nos cuesta, por nada queremos a veces dejar al Señor. Queremos más de su presencia, queremos todo, pero no necesitamos echar raíces en esto. El mismo libro de Marcos capítulo 10, verso 35. Marcos 10, 35. Si me lo pones en la NTV, léalo conmigo ahí para entender más claro este contexto. Dice, entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó Jesús. 37. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros ¿qué? Queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha. Oiga, estos sí que eran garipelados. No solo la mamá lo pidió, ahora ellos también lo vuelven a pedir. Maestro, haznos un favor. Cuando estés en tu reino, ¿no podríamos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda? Danos lugares de honor. A veces nos sentimos el tapón del océano. Es que si yo no lo hago, no, las cosas no salen bien. No, mire, yo tengo una frase que muchas veces le he dicho, ¿verdad? Que nos pueden faltar cosas, pero que no nos falte la presencia del Espíritu Santo. Que no nos falte Él. Que no nos falte Él.
seguían discutiendo por quién era el más importante. Y si usted sigue leyendo el 38, dice ahí: Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? O sea, Jesús les está diciendo: quieren lugares de honor, pero no quieren pagar el precio de beber la copa amarga conmigo. Jesús les estaba diciendo esto: ¿acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? El 39. Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha y a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Iglesia, necesitamos. Mire lo que no solamente queda eso allí. Jesús en la cena, comenzamos leyendo en Lucas 22, les dijo a los discípulos: estoy angustiado, voy a ir a la cruz, voy a pagar el precio, voy a morir. Aquí junto a mí en la mesa está sentado el que me va a entregar, el que va a ser usado por Satanás para llevarme a la cruz. 3 versículos después están discutiendo sobre el más importante. Pero yo quiero que veamos lo que dice Juan capítulo 13 verso 2. Juan 13 verso 2. Seguimos en la misma versión. Señálelo en su Biblia, pero quiero leer esta versión porque lo explica con unas palabras más entendibles. Dice: era la hora de cenar. Aleluya, como en un ratito más, amén. Va a ser la hora de cenar. Era la hora de cenar. Y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría. Vamos adelante hasta que te diga. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Tanto Lucas nos da unos parámetros, pero me gusta lo que añade Juan. En esa misma cena que Jesús les dijo a los discípulos: voy a ir a la cruz. Y voy terminando con esto, si me ayudas en el piano, Gaby. Jesús les dice a los discípulos: voy a ir a la cruz, voy a morir. En esta mesa está sentado el que me entregó. Luego los discípulos están discutiendo por quién es el más importante. Y mira lo que hace el maestro. Después de enseñarles, se levanta de la mesa, toma un lebrillo, un recipiente con agua, toma una toalla y se puso a servir a sus discípulos. Dime si no esto es un ejemplo tremendo para ti y para mí. Que después de que ellos estaban discutiendo quién era el más importante, Jesús se rebajó como el más bajo delante de ellos. Según la historia de esos tiempos, los que lavaban los pies eran los sirvientes de las casas, y en su gran mayoría eran los esclavos. Que cuando alguien visitaba a otra persona en su hogar, los esclavos, los sirvientes, eran los responsables, no los dueños de la casa. Los sirvientes eran quienes tenían la responsabilidad de lavarle los pies a la gente que llegaba a visitarte. Imagínate ahora que esa costumbre se siguiera haciendo, que cada vez que alguien te visita en tu casa tengas que lavarle los pies. No, pastor, ahí me quedo desmayado. Que se ponga talco y crema, aleluya. Si usted va a la historia, antes no había zapatos como ahora. Antes no se usaban zapatos de renombre, ni botas. Jesús nunca tuvo unos Nike, aleluya. Jesús nunca anduvo con zapatos de marca. Los discípulos menos. Cuando alguien llegaba a la casa y se le lavaba los pies, venía de un desierto todo polvoso. Los pies literalmente venían llenos de polvo.
Y ese lebrillo con agua literalmente quedaba como si fuera, no sé, lodo, de tanto polvo que quedaba en el agua. Y Jesús lo que hizo en medio de la discusión de sus discípulos de quién era el más importante, Él se ciñó la cintura, agarró la toalla y comenzó a servir. Jesús estaba enseñando a sus discípulos lo que es el servicio. Y él lo expresó en otro momento. Él dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Por eso uno de los dones que a mí más me gusta personalmente es el don de servir. Todos quieren los dones visibles, que me vean, que digo, que hago, que esto, que lo otro. Pero muy pocos quieren servir. Y muchas veces el servir, sí, pero voy a servir donde me vean. Y la Biblia nos enseña, aun cuando buscamos de Dios, Jesús mismo dijo: cuando busques de tu Padre, éntrale en el lugar secreto. Busca a tu Padre en lo secreto y Él te va a recompensar en público. Cuenta una historia que en una ocasión había una compañía que andaban buscando a alguien para un puesto. Y dice que llegó ahí varios candidatos. Oh, yo tengo el título de esto, tengo tal licenciatura, tal posgrado, tal maestría. Y llegó uno más que dijo: yo no tengo estudios profesionales, pero hay algo que sí sé, que es obedecer. Después, cuando contrataron, agarraron a ese y los demás preguntaron: ¿pero por qué si nosotros somos los más preparados? Dijo: sí, pero lo que estamos buscando es alguien que sepa seguir instrucciones. Y Jesús lo que busca no es gente capacitada, aunque estar capacitado no es malo. Dios capacita a los que llama. Pero también la Biblia dice que Dios instituyó pastores, maestros, evangelistas para capacitar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. O sea que no es malo ser capacitados por personas que nos pueden instruir, nos pueden pasar experiencias de lo que han aprendido. El libro de Proverbios dice que la sabiduría llega a través del consejo. Y hay un dicho que no es bíblico, pero edifica, dicen por ahí, ¿va? Que el que escucha consejos llega viejo. Pero la Biblia es clara, iglesia. Y yo creo que en este año, donde Dios va a tratar con nuestro carácter, es donde vamos a ver el carácter de los discípulos de Dios, de Jesús. Los que aman servir, aunque no los vean. Usted no tiene idea las veces que mi esposa y yo este domingo llegamos a nuestra casa casi a las 8 de la noche por ahí, porque fuimos a una petición que nos hicieron y fuimos a servir. Y muchas veces no lo decimos. Muchas veces nos toca andar de aquí para allá hasta tarde, hasta noche, ir a hospitales. Me tocó también estos días ir a un hospital, ver a gente. Y a mí me hierve la sangre cuando a veces se hacen estas cosas y enseguida los posts: aquí visitando en el hospital, solo para que vean la foto, pero verdaderamente no hay un corazón de servicio. ¿Está mal poner un post? No, pero la Biblia dice que Dios mira la intención del corazón. Es la intención con la que hacemos las cosas lo que cuenta. ¿Lo hacemos para que me vean que estoy haciendo? ¿O lo hacemos nada más porque a lo mejor es un amigo, un familiar y fue un momento especial? Y no está mal postear algo, pero la intención Dios la mira. Por eso cuando Dios le dice al profeta Samuel: ve a casa de Isaí y de sus hijos yo quiero que me levantes un rey, el profeta miró al más grande, al más fuerte, al más choncho, pero Dios le dice: no mires el exterior, porque lo que Dios mira es el corazón. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Por qué servimos o por qué no servimos? Es que si no me pagan yo no sirvo.
Usted no tiene idea, los que servimos, cuántos años hemos servido sin que nos paguen. A mí me ha tocado servir al lado de quienes han sido mis pastores. Yo he hecho proyectos, he organizado todo. ¿Y saben quién se lleva el crédito? Ellos. Cuando yo me las pasé horas planeando, haciendo. ¿Está mal? No, porque yo entendí dónde era mi posición en ese momento. Hay momentos que Dios nos posiciona en un lugar, quizás para que sean otros los que brillen. Pero cuando Dios nos ve fiel en nuestra asignación, Dios nos va a dar lo que es nuestro. Dios te va a dar lo que es tuyo. Pero tenemos que ser fieles en nuestra asignación. En nuestra asignación. Desde el año pasado yo dije, este año es el año número 7 de ministerio. No podemos seguir sirviendo a como veníamos sirviendo. Necesitamos más excelencia para el Señor. Y el que no crea que está listo para eso, no pasa nada. Yo prefiero la honestidad de alguien que diga no quiero servir, a siempre estarle llamando, ¿por qué no llegaste? ¿Por qué no estás aquí? No tiene idea cuántas veces he tenido que moverme de ahí, salir y ver que se estén haciendo las cosas, y salgo y no están. Pastor, ¿está frustrado? No, estoy trayendo esta enseñanza porque yo creo que Dios se merece lo mejor. Y si tú no crees que Dios se merece lo mejor, suelta lo que tienes, porque alguien está queriendo servir verdaderamente a Dios con su corazón. Hubo tiempo para Saúles, pero desobedecieron a Dios y Dios tuvo que levantar un David. ¿De cuál vas a ser? ¿O vas a ser el David o el Saúl que va a ser reemplazado? ¿O vas a ser el Esaú que se quejó que porque le robaron su primogenitura, cuando hubo un Jacob que anhelaba la bendición y peleó por la bendición? Lo tacharon de que había robado cuando él en verdad la compró, dice la Biblia, que él le compró al hermano el derecho de primogenitura, porque el hermano mayor no valoró la bendición de lo que significa la primogenitura. Pero yo creo que somos una iglesia que, aunque otros estén peleando por quiénes son los mayores, los mejores, tú y yo nos vamos a poner la toalla del servicio. O sea, que se peleen, que discutan. Nosotros vamos a servir. Vamos a servir. Me llama la atención cómo el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesús, sabiendo que esa noche en la madrugada iban a venir a buscarle, lo iban a golpear, lo iban a llevar a la cruz, todavía tuvo la paciencia de enseñarle a los discípulos: miren, no peleen por quién es el mayor, les voy a enseñar cómo se hace. Se puso la toalla, se arrodilló y comenzó a lavarle a cada uno los pies. Y si usted sigue leyendo, no faltaba el Pedrito ahí que: maestro, tú no me vas a lavar a mí los pies. Y le dice el maestro: Pedro, si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces lávame las manos, la cabeza y báñame. Casi no. Imagínate lo que tuvo que pasar Jesús tratando con el carácter de todos sus discípulos. Pero yo y tú necesitamos, o tú y yo necesitamos entender. En esta casa, iglesia, quizás muy pocas veces me vas escuchando darte una profecía, porque yo he entendido mi asignación. La asignación que Dios me dio, yo la he dicho muchas veces. Dios me dio una asignación de preparar plataforma para otros, pero también me dio otra asignación, que son de las dos principales. Una de esas también es traer libertad a la mente. Le fue más fácil a Dios sacar a Egipto, a Israel de Egipto, que sacarle a Egipto del corazón. Tuvo que llevarse al pueblo 40 años por el desierto para sacarle a Egipto del corazón. En cuestión de días liberó al pueblo de Egipto, con brazo fuerte, mano extendida, señales, prodigios, milagros. Pero tuvo que dejar que muriera una generación en el desierto, y a esa generación nunca le salió Egipto del corazón. Dios tuvo que levantar una nueva generación, y de esa generación solamente vivieron Josué y Caleb. Todos los demás
murieron en el desierto. Y vuelvo al punto, yo creo en la profecía, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en un Dios que prospera, pero no podemos estar peleándonos, ay, que por qué esto, que por qué lo otro. No, tranquilo. A mí me han dicho, pastor, ¿por qué no compramos una pantallota LED? Porque no podemos todavía, pero si te mochas, la compramos mañana. Amén. Alguien dice, yo la compro y la siembro en el ministerio, la recibimos. Yo entiendo que hay tiempos, me voy a frustrar porque no tenemos la pantalla. A mí qué me importa la pantalla si no está la presencia de Dios. Yo quiero la presencia de Dios en esta casa. ¿Estoy en contra de las pantallas? No, gloria a Dios por quienes ya las han podido comprar. Y yo digo, para allá vamos, tranquilos. Es como cuando uno recién se casa. Recién casado, uno a veces se tiene los muebles que te regalaron. Entras a una casa de recién casados y a veces no combina ni la sala, ni los muebles, ni la no combina nada. Son como caja fuerte, no le hallas la combinación. Y con el tiempo uno va comprando las cosas a su gusto. Yo les conté que apenas casi 10 años de casado y apenas pudimos comprar nuestra lavadora a nuestro gusto. Y yo le dije a mi esposa, yo quiero una Smart lavadora. Del teléfono, aleluya. Después de 10 años, bueno, casi 10 años, el próximo mes vamos a cumplir 10 años de casados. Y hace 2 meses la compramos. Y yo me voy a desesperar porque otro. Iglesia, no te desesperes, tu tiempo va a llegar. Dice la palabra que todo tiene su tiempo. Mientras la presencia del Espíritu Santo esté contigo, esté conmigo, mientras tengamos ceñido la toalla del servicio, va a llegar tu bendición a su tiempo. Yo lo único que te digo es, no te muevas de tu asignación, porque el que se mueve, como dijo el presidente, que se me olvidó el nombre, de los Estados Unidos, pero dijo, el que se mueve no sale en la foto. No me acuerdo qué presidente fue. Fue un presidente de Estados Unidos. En otras palabras, el que se mueve de su asignación no va a llegar a su tierra prometida, o le va a tardar más tiempo en llegar. No te muevas de tu asignación. Y si has soltado tu asignación, vuelve a buscar tu asignación, porque el camino a la tierra prometida puede ser más largo cuando nos movemos de nuestra asignación. Jesús nos ha enseñado el precio de ser discípulo. Es más, Él mismo dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Bueno, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dijo, cada día. Líderes, servidores, ese es un año de dar más excelencia a Dios. Y la excelencia no necesariamente es trabajo físico más duro, no, es ser más excelente. Significa el prepararnos, el pensar cómo ser más efectivos sin desgastarnos tanto. Esa es la excelencia. ¿Cómo podemos ser más efectivos sin desgastarnos tanto? Hace tiempo a mí me dijeron, pastor, si usted me quiere ver más seguido en la iglesia, me va a tener que pagar. Le dije, pues entonces dale, mijo, búsquese por dónde. Yo sé que quizás no estamos todavía en una posición como iglesia como para tener una buena plantilla de empleados. Va a llegar en su momento. Pero mientras tanto, seamos fieles al Señor. Si yo les contara historias personales que he hablado con el equipo pastoral, nosotros por tiempo, los primeros años, casi pastoreamos de a gratis para el ser humano, pero no para Dios. En el 2020, en medio de la pandemia, lo poco que recibíamos lo tuvimos que reducir a la mitad, porque no sabíamos si iba a haber finanzas o no. No podíamos, era difícil financieramente. Y al día de hoy yo sé que yo puedo ganar más dinero en cualquier otro trabajo que siendo pastor. Y te lo digo así. Pero yo sé a lo que Dios me ha llamado. Yo sé a lo que Dios me ha llamado. Y yo sé que la gran mayoría, ¿verdad? Buscamos el poder darle lo mejor a nuestra familia.
Y a veces yo le he robado cosas financieramente a mi esposa, a mis hijos, pero ellos han entendido a lo que Dios nos ha llamado. Pero yo sé que Dios nos va a bendecir. Yo estoy orando, Señor, bendícenos. Yo creo que Dios bendice. Estoy pasando el tiempo. Póngase de pie, iglesia. Termino con esto. Hoy traigo esta enseñanza. Termino con esto. Te voy a decir esto, y préstame atención en los últimos 2 minutos. Hermano, hermana, en esta casa tú vas a ser discipulado, vas a ser enseñado en la palabra. Yo sé que hoy en día son muy comunes los eventos de conquista, de empoderamiento. Aleluya. Empodérate, decláralo. Si fuera de declararlo, no, hay que vivirlo. Vas a ser procesado, discipulado, vas a ser enseñado, vas a ser capacitado, pero también vas a ser enviado. En esta casa, iglesia, tú no te vas a sentir que estás enterrado, tú estás sembrado aquí y vas a dar fruto. Hay mucha diferencia entre ser enterrado y ser sembrado. Cuando alguien se es enterrado es porque no va a dar fruto, pero cuando algo es sembrado, una semilla sembrada, a su tiempo va a dar fruto. Necesitamos agarrar la toalla y servir. Muchas veces una planta, para que crezca, necesita abono. Y en esta casa vas a recibir la palabra de Dios para crecer. ¿Por qué digo esto? Porque en esta casa vas a recibir palabra. Dios te va a hablar. Vas a recibir enseñanzas. Pero va a depender de cada uno de nosotros si queremos crecer o no. No podemos obligarte a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Nadie me puede obligar a mí a hacer lo que me corresponde hacer, pero soy responsable de hacer lo que me corresponde hacer para crecer. Y Dios es fiel a su palabra. Yo creo que este año Dios nos va a llevar a un mayor nivel de gloria, pero todo comienza en anhelar su presencia, en buscar de Él. Padre, yo te doy gracias en esa noche. Señor, en medio de tu dolor, en medio de lo que viviste, en medio de que estabas con los discípulos, abriste tu corazón, les dijiste: estoy angustiado. Y todo pareciera que ellos no escucharon el dolor de tu corazón. Comenzaron a discutir entre ellos quién era el mayor. Pero aún así, Señor, te levantaste de esa silla, te ceñiste la toalla y comenzaste a lavar sus pies. Nos has dado ejemplo de servicio, Señor. Yo te pido, Padre amado, que podamos ser una congregación, una iglesia, mi Dios, Iglesia Betel, Señor, una iglesia que ama servirte con pasión, Señor, que sabe pagar el precio de ser discípulo. No queremos seguidores, queremos discípulos. Queremos ser tus discípulos, Señor, que aprenden de ti, que somos esa gente que pone las manos en el arado y que ha decidido no volver atrás. Padre, solo ayúdanos, porque a veces en nuestra humanidad nos sentimos angustiados y agobiados y pensamos que no vamos a poder pagar el precio. Recuérdanos que no estamos solos, que tu Espíritu Santo está con nosotros, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos levanta. Espíritu Santo, tú nos revelas lo que el corazón del Padre siente, y no queremos estar distraídos en otras cosas y no darnos cuenta lo que el corazón del Padre nos está diciendo para esta temporada. Los discípulos no escucharon el sentir del corazón del Maestro, porque estaban discutiendo, centrados en ellos mismos, quién era el mayor entre ellos, y no escucharon que el Maestro les estaba diciendo: en pocos minutos me van a traicionar, me van a llevar a la cruz, me van a golpear, me van a privar
del poder estar con ustedes. Me van a abandonar. Estaban ensimismados. No queremos ser cristianos así. Queremos ser hijos tuyos, discípulos tuyos, que saben escuchar el corazón del Padre. Para la temporada en la que nos tienes, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias.